Ya ven que andamos batallando ayer con la computadora. Vamos a volverlo a hacer así. Le voy a poner compartir la pantalla, pero lo vamos a... Las cosas nuevas. Nos quedamos por aquí, ¿verdad? Que habíamos visto este. Y luego, este también. Creo que nos quedamos aquí, ¿no? En los ISGLT2, el tratamiento de diabetes. Entonces, como habíamos comentado que los ISGLT2, aunque son medicamentos que surgieron para el manejo de la diabetes, son medicamentos que ya han comprobado disminución de la progresión de la enfermedad renal y de insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, de modo que algunos pacientes que tengan ustedes con diabetes y que tengan nefropatía o que tengan insuficiencia cardíaca congestiva, el utilizar este tipo de fármacos va a ser independiente del control glucémico o debería ser independiente del control glucémico, es decir, si ustedes tienen un paciente muy bien controlado, bueno, a lo mejor una glucosilada de 6% y tienen nefropatía, tal vez sea más conveniente que tengan un SGLT2 independientemente de que haya buen control, o sea, no esperar a que haya descontrol para aplicarlo, sino como una forma, se agrega al tratamiento como una forma de prevenir progresión de la enfermedad renal. Entonces, ese es el punto en este tipo de fármacos. Lo mismo para la falla cardíaca. Por eso las guías, cuando vimos las guías en el tratamiento, les ponían estos medicamentos dependiendo de si había comorbilidades. Bien, entonces esto es en cuanto a tratamiento, cómo van a escoger los medicamentos para disminuir la glucosa en los pacientes que tienen diabetes. Ya vimos qué medicamentos usar cuando hay hipertensión. Esto es sobre medicamentos. Todos los pacientes con diabetes y que tienen enfermedad renal crónica deben tener planes adecuados de nutrición y actividad física, así como recomendarse pérdida de peso. Denme un segundito. Ok. Se les debe de recomendar la de peso. Y los fármacos de primera línea, pues sería metformina, siempre y cuando la tasa de filtrado glomerular sea mayor de 30. Entonces, si su paciente tiene más de 30 de tasa de filtrado, se puede utilizar. Pacientes en diálisis se debe descontinuar, menos de 30 se debe descontinuar. Y si tienen menos de 45, disminuyen la dosis a la mitad. Si tienen más de 45, sin problema la dosis total, más de 60 mililitros por minuto de tasa de filtrado, la dosis total, pero cuando empieza a disminuir la tasa de filtrado, pueden ustedes disminuir dosis, y si tienen menos de 30 o están en terapia diurética, hay que descontinuar la metformina. Si son pacientes con diabetes tipo 2, entonces ustedes requieren ISGLT2, que se debe de iniciar siempre cuando la tasa de filtrado glomerular sea mayor de 20. Entonces, mientras tengan más de 20, son candidatos para ISGLT2. Si tienen menos de 20 de tasa de filtrado, esa es la señal para no iniciar el tratamiento. Si su paciente ya tiene el tratamiento con un ISGLT2, aunque tenga menos de 20, pueden continuar el tratamiento hasta que están en diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis. Ese es el momento para interrumpirlo, porque pues ya la razón por la que se utilizaba era para disminuir el riesgo de progresión de enfermedad renal. Pues si ya su paciente está en diálisis, pues ya no se puede prevenir la progresión más allá de eso y está en la etapa final. ¿Y qué otros fármacos van a utilizar? Porque esto es de cajón pensando no solo en el control glucémico, sino en proteger el riñón. Pero si no están alcanzando metas, porque entre más baja la tasa de filtrado glomerular, los ISGLT2 con la efectividad para bajar la glucosa disminuye mucho. Entonces los estamos usando realmente para proteger el riñón, pero entre más baja la tasa de filtrado, el efecto para el nivel de glucosa, para disminuir el nivel de glucosa, se va disminuyendo también, porque acuérdense que actúa sobre lo que ya se filtró, y si tenemos baja tasa de filtrado, pues no tenemos mucho donde actuar. Entonces, los medicamentos que son preferidos, y van a ver ahí en primer lugar, son agonistas del receptor GLP-1, sobre todo agonistas del receptor GLP-1, que en algunos estudios ya haya comprobado disminución de progresión de la enfermedad renal crónica, y esos son lixisenatide, liraglutide y semaglutide inyectable, que son los fármacos que ya demostraron disminución de la progresión. Por eso está en primer lugar. Y después de eso, pues en realidad pudieran usar ustedes cualquier fármaco con la precaución, las sulfonilureas y la insulina, que aumentan el riesgo de hipoglucemia por insuficiencia renal.
Y luego tienen esta, vamos a hacer un poquito más grande la imagen. Esta es una forma de representar qué medicamentos son mejores o serían mejores para los pacientes dependiendo del contexto, cuáles serían lo que ustedes tratan de buscar, depende de las preferencias del paciente y cuáles son los que deberíamos de evitar. Entonces, lo que ven en color naranja oscuro son los fármacos que son menos recomendables dependiendo del contexto, lo que ven en verde son los fármacos más recomendables y lo que ven con los colores del arco iris son las diferentes situaciones que tiene un paciente. Entonces, si su paciente tiene falla cardíaca, pues lo mejor que pueden utilizar, obviamente su paciente ya lo tienen con ISGLT2, por eso no ven los ISGLT2 ahí, porque ya se los dieron porque tienen disminución de la tasa de filtrado glomerular y ya llevan ISGLT2. Entonces, por eso no van a ver ISGLT2 ahí. O sea, ya se supone que ya lo tiene su paciente. Y si no logran control, esto es lo que sigue. Entonces, si su paciente tiene falla cardíaca, a los fármacos que han demostrado beneficio independiente del nivel de glucosa en falla cardíaca, agonistas del receptor GLP-1, obviamente ISGLT2, pero su paciente ya lo tiene. ¿Ok? ¿Y cuál es el que menos deben de usar en un paciente con falla cardíaca y diabetes? Las tesolidinedionas, o sea, rosiglitazona o pioglitazona, porque aumentan retención líquida de líquidos y eso puede descompensar una falla cardíaca preexistente. Entonces, eso no lo usen en falla cardíaca. Si su paciente tiene alto riesgo cardiovascular, o sea, pero de enfermedad aterosclerosa, no de insuficiencia cardíaca, sino de enfermedad aterosclerosa, agonistas del receptor GLP-1 han disminuido, se ha visto que disminuye el riesgo de eventos cerebrovasculares e infartos, sobre todo semaglutide y dulaglutide, y liraglutide también. Aquí sí, con los agonistas del receptor GLP-1, la estructura química de ellos es muy distinta. Entonces, cuando ustedes vean en las guías que dice agonista del receptor GLP-1 que haya demostrado beneficio, no todos lo hicieron. En el caso de los ISGLT2, los 3 que hay disponibles en el mercado de México, dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina, los 3 han demostrado beneficio de la función renal y cardíaca. Entonces, se considera que es un efecto de clase, o sea, todos los fármacos dentro de esa clase van a dar ese beneficio. Lo mismo con la progresión de albuminuria y deterioro de la función renal con IECAS y ARA2. Todos los fármacos, todos los IECAS, todos los ARA2 disminuyen la progresión. Entonces también se considera un efecto de clase. Pero no pasa así con los agonistas del receptor GLP-1, probablemente porque sus estructuras químicas son muy diferentes. Entonces hay quienes sí han demostrado, hay quienes no. Entonces, y no hay ningún medicamento que nos pueda generar mayor problema de eventos cerebrovasculares isquémicos, ¿no? Ahora, si su paciente tiene o necesita un fármaco que sea potente para bajar la glucosa, hay que pensar en verde primero en otra vez agonista del receptor GLP-1 y cualquier insulina basal, premezcla, lo que requiera, porque eso es lo más potente que hay. Y pensar hasta el final en utilizar estos fármacos, en utilizar IDPP4, tesolidinedionas o los inhibidores de alfa-glucosidasa, porque eso no le va a bajar gran cosa a la glucosa, entonces no nos va a servir. Si lo que queremos es prevenir hipoglucemias en un paciente con enfermedad renal crónica que ya tiene fármacos de primera línea, pues entonces es preferible agonista receptor GLP-1, IDPP4, tesolidinedionas o inhibidores de alfa-glucosidasa, porque no son tan intensos y no tienen riesgo de hipoglucemia. ¿Qué es lo que tendría que evitar? Si yo lo que quiero es que no tenga hipoglucemia mi paciente, pues tengo que tratar de no es tan recomendable usar sulfonilureas o insulina, porque pues estos me dan más riesgo de hipoglucemia. Ahora, si el paciente no quisiera inyectarse, que ahí está, que es el único detalle con los agonistas del receptor GLP-1, pues entonces están todos estos fármacos, IDPP4, tesolidinediona, sulfonilureas, y el único agonista receptor GLP-1 que hay oral, que se llama Ribelsus, que es semaglutide oral, es el único que hay disponible en el mercado, ese sí hay en México, y pues los que hay que evitar si no se quieren inyectar pues son todos los otros GLP-1 y la insulina. Si lo que ustedes buscan es pérdida de peso, facilitar la pérdida de peso en su paciente que ya está con metformina y ya está con SGLT2, pues es un agonista receptor GLP-1. ¿Qué es lo que hay que evitar? Pues los fármacos que tienen a favorecer ganancia de peso como sulfonilureas, insulina y pioglitazona. Si el problema es el dinero, pues entonces ni modo, aquí sí el GLP-1 hasta el final porque es muy caro, entonces pues lo más barato, sulfonilureas, tesolidinedionas e inhibidores de alfa-glucosidasa. Si lo que tiene nuestro paciente
es que ya está en diálisis, tiene menos de 15 tasa de filtrado o ya está en terapia dialítica, pues hay que evitar sulfonilureas, inhibidores de fluoxidasa, y lo que hay que usar es IABP4 o insulina o tiazolidina dionas. Entonces, esto es más o menos un esquema de qué medicamentos utilizar cuando ya tienen a su paciente con metformina, si es el caso que tenga más de 30 tasa de filtrado, o ISR-2 más de 20 y aún así no logren control. Entonces, como para que les dé una idea de qué utilizar. Ahora, les decía sobre los fármacos, los agonistas del receptor GLP-1, que son muchos y muy distintos. Estas son las dosis a las que se utilizan: dulaglutide, senatide y senatide de liberación prolongada, que es semanal; liraglutide, que es diario; lixisenatide, que es de aplicación diaria también; y semaglutide, la inyección, es aplicación semanal, o semaglutide oral, es una tableta diaria. Ahí están las dosis. En general, no se necesita ajuste para la tasa de función renal, pero en algunos casos sí se necesita. Algunos están contraindicados cuando la tasa de filtrado es menor de 30, otros cuando es menor de 15. Entonces, pero en general son bastante seguros para uso en la enfermedad renal crónica. Y aquí está, ahí les voy a pedir una disculpa porque está muy chiquita la imagen, pero no quise cortar el cuadro. Aquí son los fármacos inhibidores de CGLT2, los agonistas del receptor GLP-1 y los IABP4, y los estudios que se han hecho para identificar si tienen mejoría o no de la función, de los efectos primarios en función renal o en función cardíaca. Entonces, lo que ven aquí, esto es sobre insuficiencia cardíaca, que fueron los primeros estudios que se hicieron por lo que pasó con la rosiglitazona. Los que quisieron leer lo que les envié, pues ahí está. Y luego tenemos aquí en riñón, y esto es el efecto que tienen con albuminuria o progresión de albuminuria o disminución de tasa de filtrado glomerular, y los efectos adversos de cada fármaco. Entonces, vean cómo todos, eso me refería yo cuando les dije, todos los fármacos que hay en México, de los inhibidores de CGLT2, que son 3, empagliflozina, cana y DAPA, los 3 han demostrado disminución de riesgo de insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones por falla cardíaca, y los 3 han disminuido el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, eso es algo muy importante. Aquí este era que todavía no se presentaba lo de la enfermedad renal por empagliflozina, que esto fue, acuérdense que las guías les dije que la última actualización era 2022, pero ya se presentaron los datos de empagliflozina para enfermedad renal, y todos disminuyen. Lo mismo que estaba pendiente en los estudios, presentaron los datos que ya están. Entonces, de los 3 que hay en México, EMPA, cana y dapagliflozina, todos disminuyeron en insuficiencia, en hospitalización por falla cardíaca, progresión de falla cardíaca, y en cuanto a la enfermedad renal, todos tienen mejoría, tanto cana, dapagliflozina como empagliflozina. ¿Okay? Entonces, es un efecto, hasta aquí, con los que hay en México, se considera un efecto de clase. O sea, todos los fármacos lo hacen. Ahora, ¿qué pasa con los agonistas del receptor GLP-1? Los únicos que han demostrado que hay disminución de riesgo renal, que son los que tienen flecha hacia abajo, lixisenatide, liraglutide y semaglutide, pero ven que el semaglutide tiene un muy buen efecto para disminuir progresión de enfermedad renal, pero solo el inyectado. Eso es el estudio. Aquí están los estudios que son los que lo probaron. El SUSTAIN 6 es un estudio que se hizo en semaglutide para ver progresión de enfermedad renal inyectado, o sea, Ozempic, que es el inyectable. Y el estudio Pioneer está con semaglutide oral. Entonces, dice que no, NA quiere decir que no hay datos en estos pacientes para saber si disminuye la albuminuria y disminuye la progresión de la pérdida de tasa de filtrado, porque todavía no se entregan esos resultados, pero del inyectable sí. Y luego vean cómo senatide y albiglutide, pues ahí, estas flechitas sí quiere decir que están tablas, ni más ni menos. Y dulaglutide tiene efecto, y este fármaco que en México no hay, y esperemos que ya pronto, también tiene buen efecto para disminuir tasa de filtrado. Entonces, vean cómo no todos los fármacos de los agonistas del receptor GLP-1 van a tener efecto en disminuir la progresión de la enfermedad renal, pero la mayoría los tiene.
Y en cuanto a los inhibidores de PP4, pues ni para atrás ni para adelante, o sea, los estudios han probado que no dan riesgo cardiovascular, ni de falla cardíaca, ni tampoco beneficio. Entonces, pues ni para atrás ni para adelante. Bien, entonces, esto es en cuanto a metformina, porque hay que situarnos en lo que hay y en lo que tenemos. La metformina siempre la pueden iniciar si la tasa de filtrado glomerular es mayor de 30. Si tienen una tasa de filtrado glomerular menor de 30, no pueden iniciar la metformina o la tienen que suspender. ¿Okay? Si la tasa de filtrado glomerular es mayor de 60, quiere decir que tienen muy poco deterioro en la tasa de función renal, entonces pueden utilizar metformina de liberación normal, que son las formulaciones que hay en todos lados, de 500 a 850 una vez al día, y luego la van subiendo, obviamente pues hasta alcanzar toda la dosis que requieren. Cada 7 días pueden ir subiendo la dosis, pero si ustedes inician con metformina de liberación prolongada, le pueden dar toda la dosis de inicio, porque pues van a tener menos efectos adversos, o si los tienen, empezar de una dosis baja, pero ir escalando. Si su tasa de filtrado glomerular es hasta 45 mililitros por minuto, pues decidan la dosis de metformina, puede ser la dosis total. Si ustedes pueden decidir darle hasta 2 gramos de liberación prolongada o 2 gramos 550 de liberación normal. Pero si su tasa de filtrado glomerular está entre 30 y 45, o sea que ya es baja, ahí está indicado disminuir la dosis de la metformina más o menos a la mitad de la máxima recomendada, entonces entre 1 gramo y 1,5 gramos, no más de ello. Que los americanos les recomiendan monitorizar la vitamina B12 porque la metformina puede generar dificultades en la absorción de la vitamina B12. Entonces les dice que al menos una vez al año todos los pacientes que toman metformina hay que medirles, o que llevan más de 4 años tomando metformina, hay que medirles a partir de los 4 años, una vez por año, vitamina B12, para ver si hay deficiencia de vitamina B12, que esto se da en pacientes que son usuarios de metformina por más de 4 años, puede haber riesgo. Como en México la medición de vitamina B12 es muy cara, muchas veces lo que se hace es darles vitamina B12 a los pacientes 1, 2, o lo recomendable sería eso, darles 1, 2 meses o 3 meses en el año una cantidad de vitamina B12 para que se absorba, se meta a las reservas y no necesitan más, no tienen que estar tomando vitamina B12 toda la vida los pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes miden vitamina B12, les va a ser mucho más caro que darle 3 o 4 cajitas de complejo B a su paciente. Bien, hay que ver la función del riñón siempre, pues de todos los pacientes con diabetes, no importa el tratamiento que tengan, aquí es por la metformina, ya les decía yo, que si la tasa de filtrado es mayor de 60, al menos una vez al año, como en todos los casos, pero cuando ya hay deterioro en la tasa de filtrado, hay que hacerlo con más frecuencia, cada 3 o 6 meses. Y si siguen con más de 60, pues ustedes siguen con su metformina, aquí no pasó nada. Si tienen entre 60 y 45, pues empiezan a vigilar un poquito más estrechamente, hagan los estudios más seguidos, la dosis la pueden mantener hasta que tengan menos de 45, entonces dejen la dosis a la mitad, que es lo que dice acá, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la alimentación? Y era lo que les decía, una parte muy importante del tratamiento de la nefropatía es la alimentación. Entonces, estas son recomendaciones de la misma guía de la CADIGO para ayudar al paciente a que sea un poquito más sencillo de entender su proceso. Entonces tienen el plato, que es algo parecido a lo que vemos ahí con el plato de buen comer, y les dice, la mitad de su plato tiene que ser frutas y verduras, una cuarta parte proteínas de origen ya sea de animal o de plantas, y otra cuarta parte van a ser granos enteros, almidones, vegetales con almidones como la papa, la zanahoria y otros. Pero como son guías americanas, pues tienen representación cultural amplia, entonces también está propuesto un bowl de arroz proteínas de origen hacer la animal o vegetal y otra cuarta parte enteros o vegetales con almidón. Y ven abajo la tortilla, igual le echan la mitad de verduras, es la misma proporción. Tortilla,
granos. Esto es cuando ya, no sé si lo recuerdan, pero cuando se comentó el tratamiento de la falla renal en pacientes con diabetes, estaba la restricción de proteínas y la restricción recomendada es de 0.8 gramos de proteína por kilo de peso por día. No es recomendable que ustedes hagan una restricción proteica mayor. Las dietas de restricción proteica mayor, que son de 0.4, 0.6 gramos por kilogramo de peso por día, lo que han visto, no se ha visto que mejoren o disminuyen la tasa de progresión a diálisis peritoneal, pero sí se ha visto que estos pacientes pueden llegar a la diálisis con mayores grados de desnutrición por la falta de algunos nutrientes. Entonces ahí está recomendado cuánto es lo que les toca de proteína al día con esta restricción, dependiendo del peso del paciente en kilogramos. Entonces vean que un paciente a lo mejor que tiene. Y aquí tenemos más o menos las cantidades de proteína que tienen ciertos alimentos, proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal. Siempre traten de tener más proteínas de origen vegetal para evitar que se nos alteren los lípidos. Entonces vean como, por ejemplo, legumbres, frijoles, nueces y algunas semillas. 100 gramos de eso ya cocinado va a tener de 7 gramos de proteína. Los granos de 100 gramos vegetales que son almidonados, como papa, camote, van a tener entre 2 a 3 gramos de proteína. Entonces no es tanto lo que tienen. Y de los animales, la carne, el pescado, los mariscos, el huevo, son más o menos 6 a 8 gramos de proteína por cada 28 gramos, o sea, por cada onza. Y un huevo tiene más o menos de 6 a 8 gramos de proteína, que esa todo está en la clara, que es albúmina. Y productos lácteos, ven como un vaso de yogur o de leche tiene de 8 a 10 gramos de proteína. Entonces, para que todo esto lo tomen en cuenta al hacer restricciones de proteínas. Sobre todo la carne, ven como son 6 a 8 gramos por cada onza de carne. Entonces, echar un filetito, 2 gramos, pues ya tienen más de la carne, que de la proteína que debe tener. ¿No? Nada. Ok. Entonces, para que tengan... Bien. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Luego, el riesgo de infartos, aunque no hay tanta evidencia para disminuir progresión de enfermedad renal crónica, pero como ya sabemos, si controlamos mejor la presión arterial, pues progresa más despacio la enfermedad renal crónica. Entonces, es recomendable hacer reducción de ingesta de sal. Con carnes procesadas saladas como la cecina, usar carne fresca, evitar utilizar los embutidos, traten de utilizar huevo o plantas como fuente de proteínas, mantengan botanas que no sean saladas, frutas frescas, alguna verdura,
cuando coman fuera de su casa, en restaurantes, que los pacientes tengan cuidado en ordenar salsas y aderezos, que por lo general los gravies, por lo general son muy, muy, muy salados, o que los pidan separados, que si van a pedir una ensalada o van a pedir una carne o un puré de papa, que a veces les ponen salsa o gravy, hay que pedir que se los den separados para que ustedes puedan regular la cantidad de sal, evitar complementos muy salados como la salsa de soya y tratarlo de ir cambiando por otras cosas que realcen el sabor, pero mantequilla sin sal, cocinen con aceite en lugar de margarina o mantequilla también y usar la menos grasa posible, evitar suplementos muy salados, tratar de buscar comidas que tengan especias en lugar de la sal. Ustedes pueden poner un poco más de pimienta, pueden poner más ajo, que les ayude a tener mayor percepción del sabor sin tener que utilizar tanta sal. Y en general, recomiéndenles a sus pacientes que lean etiquetas y que lean etiquetas todo el tiempo, porque eso va a ayudarles a identificar los alimentos con gran contenido de sodio. Entonces, la meta siempre es menos de 2 gramos de sodio al día o menos de 5 gramos de cloruro de sodio, o sea, de sal de mesa. Y tratarles de recomendar que usen muchas especias o hierbas de olor para tratar de intensificar el sabor de sus alimentos sin incrementar el consumo de sal. Entonces, conclusiones. La etiología de la nefropatía diabética es multifuncional, o sea, no solamente es el descontrol de la glucosa, tiene que ver la dislipidemia, tiene que ver tabaquismo, tiene que ver hipertensión arterial, tiene que ver muchas cosas. El punto más importante del tratamiento de la nefropatía es la prevención primaria, o sea, al momento que ustedes diagnostican la diabetes, tienen que hacer prevención primaria y ya después, pues lo que se puede hacer es tratamiento con prevención secundaria o terciaria, pero lo más importante es la prevención primaria. No les va a dar síntomas su paciente de nefropatía diabética o enfermedad renal crónica asociada a diabetes, a menos de que tenga una tasa de filtrado glomerular muy baja y el problema ya esté progresando muchísimo. Entonces, casi siempre para cuando tienen síntomas o están en la etapa predialítica o ya están en franco requerimiento de diálisis. Por eso tienen ustedes que buscar de manera intencionada la enfermedad, midiendo creatinina en sangre y albuminuria. Y eso es mínimo una vez al año, siempre que salga todo bien. Y es necesario que ustedes incidan en todos los factores modificables que conozcan para la progresión de daño renal, porque si no, si solamente corrigen una cosa, va a progresar la enfermedad renal de todas maneras. El tratamiento farmacológico es muy importante y dentro del tratamiento farmacológico, para disminuir la progresión de la enfermedad, eviten doble bloqueo. O sea, no usen IECA y ARA2 juntos, usen uno o el otro. Entonces, el tratamiento es por etapas. Si estamos hablando de modificaciones en el estilo de vida, eso va a ser todo el tiempo, en todas las etapas y fases de la vida del paciente con diabetes, control de la glucosa, prevención del desarrollo de microalbuminuria, protección cuando ya se desarrolló la albuminuria y siempre vigilen a su paciente con riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. El uso de IECAS o ARA2, se utilizan IECAS si hay microalbuminuria y ARA2 si hay microalbuminuria con hipertensión, eso es lo más recomendable. Cualquiera de los dos, cuando ya hay albuminuria y progresión hacia la enfermedad renal. Controlar siempre de manera estricta la glucosa, la presión arterial y otros factores como el tabaquismo y la dislipidemia, y de otros fármacos ISGLT2 y en algunos pacientes finerenona, que era ya lo que estábamos viendo, ¿ok? Entonces, estos son de cajón, el ISGLT2 y ECARA2, y como un beneficio adicional, finerenona, hasta lo que está ahorita en las guías, aunque probablemente después se mueva la finerenona hacia una etapa más temprana, pero lo que está comprobado es que disminuye progresión de albuminuria y deterioro de la tasa de filtrado glomerular si se inicia de manera oportuna, puede retrasar el inicio de diálisis o de requerimiento de dialítico hasta 2 años. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Bien, pues vamos entonces a aprovechar el tiempo y vamos a adelantar un poquito sobre retinopatía.
Denme un segundito. Estoy de vuelta. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de retinopatía. Bien, entonces, en cuanto a retinopatía, las deficiencias visuales en personas con diabetes pueden ser de dos tipos. Pueden ser inespecíficas, es decir, pueden ocurrir en pacientes que no tienen diabetes, aunque son mucho más frecuentes en personas que viven con diabetes, y específicas, que es la retinopatía diabética. Entre las inespecíficas, la catarata, glaucoma, trastornos por trombosis de los vasos de la retina, que pueden ser en cualquier persona, pero son mucho más frecuentes en personas que viven con diabetes. Y la específica, pues la retinopatía diabética. ¿Por qué es importante? La magnitud es algo importantísimo, y la trascendencia. En cuanto a la magnitud, pues hasta un 20% de la población con diabetes en México tiene retinopatía diabética, sobre todo hablando de población extrahospitalaria o ambulatoria o que anda por la vida. 1 de cada 5 pacientes con diabetes suele tener ya retinopatía, y obviamente el porcentaje de los pacientes hospitalizados que tienen ya enfermedad más avanzada es mucho, mucho más alto. Y en cuanto a la trascendencia, pues es la principal causa de ceguera en adultos o en pacientes de 15 a 60 años en México, entonces eso es algo muy importante. Ahí está un fondo de ojo, porque eso es lo que tenemos que evaluar cuando vemos retinopatía. Es una complicación específica de la diabetes, la retinopatía diabética, a diferencia de las otras que les mencioné, que son más frecuentes, pero no son exclusivas de la persona que tiene diabetes. Lo pueden presentar personas sin diabetes. Y el inicio, ¿cuándo lo podemos esperar? Puede aparecer a partir de los 4 años del inicio de la enfermedad en la diabetes tipo 1 y hasta 10 años desde el inicio de la diabetes tipo 2, pero recuerden que la diabetes tipo 1 es muy aparatosa, no hay forma que no se den cuenta que están mal, y la diabetes tipo 2 no, puede pasar años asintomática. Entonces muchos pacientes al momento del diagnóstico de diabetes tipo 2 pues tienen evolución ya muy larga. Por eso la detección se tiene que hacer al diagnóstico, ¿no? Entonces los factores de riesgo, muchos se asemejan a los de otras complicaciones asociadas a diabetes, como el tiempo de evolución, es decir, mayor tiempo de evolución, mayor riesgo de retinopatía, el control metabólico con hemoglóbinas glucosiladas menores de 7% para disminuir el riesgo, y todo lo que tenga más de 7% incrementa el riesgo de desarrollo de nefropatía, y control de la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, predomina en la retinopatía diabética? Tenemos retinopatía diabética proliferativa, donde el problema principal es hiperglucemia y los cambios osmolares que se dan por la hiperglucemia, pero cuando el problema progresa y empezamos a sumar otras condiciones, aparece la retinopatía proliferativa, donde el punto central es la isquemia retiniana, y la respuesta a esta isquemia es lo que genera todo lo demás. Entonces, en cuanto a la retinopatía proliferativa, digamos, lo más agresivo que puede haber es un edema macular, y en la retinopatía proliferativa, pues de las complicaciones más grandes es la hemorragia vítrea o a veces el desprendimiento de retina. Entonces son los puntos que hay que identificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahí está la detección. Cuando había normas oficiales mexicanas, la norma oficial mexicana nos decía que en la diabetes tipo 1 a los 5 años después del diagnóstico, porque como les decía yo, el diagnóstico y el inicio de la enfermedad son casi simultáneos o tienen un poquito tipo de diferencia, y en la diabetes tipo 2 se da al momento del diagnóstico. Pero aquí están ustedes diagnosticando, están obligados a buscar complicaciones crónicas, tanto nefro, neuro o retinopatía diabética en el paciente con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. Y si todo está bien y no encuentran ningún daño, entonces una vez al año tienen que hacer un fondo de ojo, ya sea que lo hagan ustedes o que refieran al paciente.
Entonces, ¿de quién es la obligación de hacer la detección de la retinopatía y de todas las complicaciones, obviamente, de la diabetes? Es del médico que trata al paciente con diabetes. Si ustedes son su médico de primer contacto, ustedes son los que lo tratan, es obligación suya. Y el criterio para hacer los estudios, pues muy importante, el tiempo de evaluación para sobre todo hacer una referencia con el oftalmólogo y no mandar con el oftalmólogo cuando el paciente ya les diga que ya no ve, porque para entonces ya hay un daño muy extenso a la retina. Si ustedes creen que son capaces de hacer un fondo de ojo en consultorio, háganlo ustedes, pero aunque no vean ninguna lesión, si su paciente ya tiene más de 5 o 6 años de diagnóstico de la enfermedad o ha estado descontrolado a pesar de menos tiempo de evolución, mándenlo con el oftalmólogo para que le eche un ojito. Y ya dependiendo de lo que les diga, tomen en cuenta si es vigilancia anual o ya asegurarse que esté haciendo vigilancia con el oftalmo. ¿Por qué? Porque es importante, porque dentro de la detección lo que hacemos es vigilar o valorar fondo de ojo. Si ustedes quieren ver el fondo de ojo en un paciente al que no le generan midriasis con dilatación pupilar, con fármacos, eso nos va a reducir la sensibilidad hasta la mitad, es decir, un total de lesiones que pueden encontrar, por lo general terminarán viendo la mitad de las lesiones porque no tienen una expansión de la pupila para observar bien. Entonces, lo que sirve cuando ustedes hacen esto y hacen detección es identificar lesiones, pueden identificar exudados, pueden identificar pequeñas hemorragias, vasos de neoformación, microneurismas, pero no les califica el riesgo, es decir, no les dice, tengo retinopatía proliferativa grado tal. No, pues le dicen, tengo retinopatía, punto, y yo no sé si es o no es proliferativa porque no veo toda la retina. Más o menos para que se den una idea, esto es lo que ustedes más o menos van a ver si están acostumbrados a ver fondo de ojo y lo practican con frecuencia. Esto es lo que ven en consulta, sin midriasis, y esto es lo que un oftalmólogo con provocando midriasis, dándole dilatadores pupilares farmacológicos al paciente y utilizando una lámpara de hendidura, va a ver la totalidad de la retina. Entonces, vean cómo los dos ojos son el mismo. Aquí, aparentemente, vean cómo se ve la papila bien. A lo mejor aquí se ve como cortada la arteria y eso ya les tiene que llamar la atención, lo mismo que acá, no se ve cómo llega desde el inicio. Pero vean lo que sucede cuando abren. Y aquí tenemos una hemorragia, aquí tenemos una hemorragia, aquí tenemos una hemorragia, ¿es la ven? Aquí hay otra hemorragia. Esto que se ve blanco son exudados cotonosos, acá hay otra hemorragia. Ay, ya me moví todo mi ojo. Entonces, aquí tenemos hemorragias por todos lados. Y estas hemorragias son datos de retinopatía no proliferativa, lo mismo que los exudados, que yo no hubiera visto si hubiera hecho el estudio sin midriasis. Por eso les digo, es importante que lo manden con el oftalmólogo, aun cuando ustedes no vean nada. A lo mejor no de primera instancia, pero después de un tiempo de ver al paciente, aunque ustedes vean normal, mándenlo con el oftalmo. Ahora, la calificación y nombre y apellido, digamos, de la retinopatía se los va a dar el oftalmólogo. Y esto lo hacen con un examen que se hace a través de midriasis farmacológica, con oftalmoscopio indirecto. A veces les ponen lente de contacto para hacer estudios adicionales, a veces hacen fluorangiografía, otras veces ultrasonido para poder darles la etapa completa de los problemas que tiene su paciente. En general, hablamos de retinopatía proliferativa y no proliferativa. La no proliferativa tiene lesiones que uno ya busca como microneurismas y hemorragias. Cuando tenemos solamente algunos microneurismas, algunas hemorragias, estamos hablando de una retinopatía no proliferativa leve. Y cuando tenemos exudados, edema macular, hablamos de una retinopatía no proliferativa moderada. Entonces, estas son las imágenes que estaban ahí para que no se me espanten. Vean cómo les voy a señalar con la flecha. Aquí tenemos hemorragia, hemorragia, hemorragia. Son hemorragias pequeñas, muy discretas. Y luego vean acá, estos son los exudados, que son como manchas de algodón. Estos son exudados cotonosos. Aquí, 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 aquí. Todo esto que tiene que ver con trastornos de la permeabilidad vascular y depósito de sustancias en la retina. Pero a la vez vean cómo también hay hemorragia. Hemorragia, hemorragia, hemorragia. Hemorragias acá, hemorragias acá. Esta es otra imagen donde ven ay, hemorragia, exudados, exudados, un montón de exudados y hemorragias. Y vean cómo ya este vaso está tortuoso.
Entonces, son datos importantes de retinopatía no proliferativa todavía. Vemos en la no proliferativa severa tortuosidad vascular, anormalidad microvascular intrarretiniana y vemos microneurismas y hemorragias abundantes. Entonces, vean cómo aquí está tortuoso el vaso sanguíneo, aquí hay hemorragias, aquí hay hemorragia, 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 exudados, hemorragias por todos lados. Y esto que se ve como si fuera una mancha aquí y esa acá son las anormalidades vasculares intrarretinianas. Y después tenemos la retinopatía proliferativa. Acuérdense que les decía, la característica de la no proliferativa pues tiene más que ver con edema o alteraciones vasculares. Y lo que ocurre en la proliferativa es isquemia. Después de mucho tiempo de tener alteraciones de la vascularidad y alteraciones de la permeabilidad vascular, empieza a haber hipoxia en la retina. Y en respuesta a la hipoxia va a haber estímulo para producción de vasos sanguíneos nuevos, angiogénesis o vasos de neoformación. Y estos vasos de neoformación pues van a ser vasos anormales, entonces van a tener mayor posibilidad de romperse, generar hemorragias y nuevamente más isquemia, y a más isquemia mayores estímulos de factores de crecimiento para desarrollar vasos sanguíneos nuevos que se van a seguir rompiendo, que van a contribuir a la isquemia y que van a generar mayor aparición de vasos nuevos. Entonces la neovascularización puede ser papilar. Si tienen ustedes esto, que es una maraña de vasos sanguíneos en la papila, vean cómo se ve muy diferente a esta papila o a esta papila de aquí. Vean cómo es muy diferente esto a esto, que es una maraña aquí llena de vasos sanguíneos. Si ustedes ven neovascularización papilar, entonces la isquemia es difusa, o sea, ya toda la retina está con datos de isquemia. Si ven neovascularización en alguna otra parte de la retina que no sea en la papila, estamos hablando de que hay isquemia focal en la zona donde están esos vasos de reformación, y obviamente cuando ustedes tienen una retinopatía proliferativa ya la posibilidad de complicaciones es mucho, mucho más alta. Estas complicaciones tienen que ver con isquemia y hemorragia, ruptura de estos vasos de neoformación que son vasos anormales. Entonces vean cómo puede haber, estos son vasos de neoformación, vean cómo están ahí estos vasos sanguíneos que no deberían de estar, que son diferentes a la anatomía que tiene un vaso sanguíneo normal. Vean acá también, acá. Esto es una hemorragia extensa, vean cómo está, todo esto es sangre. Aquí hubo una hemorragia, aquí hay datos de hemorragia, aquí hay vasos de deformación, aquí hay vasos de deformación en la papila. Esto, si se ve ven cómo no se ve nada, se ve todo borroso. Esto fue una hemorragia del vítreo, hemorragia en vítreo. Aquí hay datos francos de hemorragia, como lo pueden ver aquí, y aquí esta es una hemorragia vieja, entonces en lugar de ser rojo se ve blanco. ¿Cuáles son los desenlaces? Pues si ustedes tienen una retinopatía no proliferativa, puede haber una pérdida visual moderada. Si su retinopatía es proliferativa, la pérdida visual es severa y podemos tener múltiples complicaciones, desde pérdida completa de la visión hasta glaucoma neovascular, que es un tipo de glaucoma ocasionado por vasos de neoformación que alteran la circulación del líquido del ojo y aumentan la presión intraocular. Entonces, primero sospechar, después detectar, y hablamos de seguimiento de las lesiones. Según la Academia Americana de Oftalmología, si no hay retinopatía, pues hay que hacer anual la revisión. Si es leve, cada 9 meses. Si es moderada, cada 6 meses. Si es severa, cada 4 meses. Hagan la evaluación anual si no hay retinopatía ustedes. Si tienen dudas, mándenlo con el oftalmólogo para ver que esté en el mismo canal. Si el oftalmólogo empieza a ver alteraciones, asegúrense de que él es el que lleve el seguimiento, porque van a requerir intervención. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Si es no proliferativa, control metabólico estricto suele ser suficiente para revertir los exudados y las pequeñas hemorragias de flama, pero si hay edema macular se requiere tratamiento con láser. Si la retinopatía es proliferativa, el tratamiento es fotocoagulación panretiniana con láser, con o sin la administración de anticuerpos monoclonales que van dirigidos a los factores estimulantes de crecimiento vascular endotelial, que es lo más reciente, para evitar que siga habiendo vasos de neoformación, o incluso vitrectomía, que esto es para los casos en los que hay una hemorragia vítrea intensa, pues hay que retirar el vítreo. Y el seguimiento, pues se hace dependiendo del tratamiento que se dio, ¿no? Entonces es importante saber que cuando hay edema macular, se da láser,
y cuando hay cualquier grado de retinopatía proliferativa, pues el tratamiento es láser. Entonces ven aquí hay una hemorragia, ven esta hemorragia enorme que está aquí, y ven cómo esta papila tiene vasos de neoformación. Aquí tenemos isquemia local y esquema extensa en la retina. Ven aquí hay hemorragias pequeñas, pero esto es una hemorragia enorme. Un montón de hemorragias, exudados, vasos de neoformación, hemorragia por todos lados. Y el tratamiento, la coagulación palotiniana con láser nos reduce la pérdida visual en un 50%. Tiene unas complicaciones en rango aceptable, nada es en esta vida 100% seguro y efectivo, y puede darnos beneficios independientemente de la agudeza visual que tenga el paciente. Ahora, ¿por qué no es la panacea del láser? Porque ustedes no pueden dar tratamiento de coagulación con láser cuando quieran, ni las veces que quieran. Es láser. Entonces vean los haces de láser que están aquí. Imaginen cómo aquí había muchos vasos de neoformación y todos los coagularon y los quemaron con láser. Vean cómo estos son los haces de láser. Y estos son todos los haces de láser. Es como si estuviera quemado algo. Y van limpiando todo lo que no debe de estar ahí de los vasos sanguíneos que se formaron. Vean esto. Y luego esto es después de un tiempo de evolución. Ven cómo está prácticamente transparente esta zona de la retina. ¿Qué creen que pasa si le dan otro haz de láser aquí después de unos meses cuando hayan vuelto a tener vasos de neoformación? Pues adiós retina. Entonces es muy importante que el paciente sepa que para que el tratamiento con láser sea efectivo debe haber un control adecuado de su glucosa, porque si no, lo que le llevó a lo mejor 10 años dañar esa retina, ya el camino ya se lo saben, y entonces ustedes hacen el tratamiento con láser y a los 6 meses ya tienen otra vez hemorragias, vasos de neoformación, y no siempre van a poder volver a aplicar láser. A veces sí, a veces no. Sobre todo en una zona como esta ya no podrán aplicar láser bajo el riesgo de romper la retina y generar un daño mayor. Y en cuanto a la vitrectomía, esto se da cuando hay hemorragias vítreas extensas. Se retira el humor vítreo y se coloca solución. Ese es un evento de vitrectomía. Esto es para cuando pasa esto, está lleno de sangre, pues ¿qué van a ver? Pues nada, no se ve nada. Control metabólico, pues esto es lo más importante. Todos los puntos de corte que se tienen actualmente para hacer diagnóstico de diabetes están relacionados con la aparición de microcomplicaciones, sobre todo retinopatía, por eso de ahí viene el control, se debe dar de manera estricta. Todos los pacientes con diabetes tienen riesgo de desarrollar retinopatía, por eso todos se tienen que evaluar de manera temprana, calificar riesgo, dar tratamiento completo, no solamente la glucosa, sino por parte del oftalmólogo, y quitar factores de riesgo modificables. La detección de la retinopatía es de las medidas o procedimientos con mayor relación costo-beneficio en medicina, porque no les va a llevar mucho hacer la detección y se tiene que hacer, y hay que dar manejo conjunto. Tanto detección y tratamiento sistémico, el médico que trata la diabetes, o sea, ustedes, si no está dentro de sus capacidades, refieren al paciente, y calificación, o sea, nombre y apellido de la retinopatía, y tratamiento específico es del oftalmo, ¿vale? Bien, nos vamos a quedar aquí porque me están hablando del consultorio. Entonces, nos vemos el día de mañana para continuar con, nos queda nada más neuropatía. ¿Sale? Cuídense. Bye.